No sé cuánto nos va a llevar, pero quizá todo un curso en el Evangelio de Marcos. Y déjame que os recuerde los énfasis principales del primer mensaje que estuvimos compartiendo hace 2 semanas. Lo primero que decíamos es que el Evangelio de Marcos es un evangelio. Así que lo que Marcos nos presenta no es una lista de requisitos para alcanzar el favor de Dios, sino lo que Marcos nos da es una noticia. Lo que Marcos hace es anunciar lo que Dios ha hecho en favor de nosotros para que podamos relacionarnos bien con Él. Así que este es un mensaje para los desahuciados. Este es un mensaje para los enfermos terminales. Los que son fuertes aman las listas de requisitos, pero los que se saben heridos de muerte no aman las listas de requisitos. Los que se saben heridos de muerte necesitan que alguien haga un milagro. Y lo que Marcos nos dice es que Dios ha hecho el milagro. Marcos no nos trae un debes, no nos trae un tienes que, nos trae un está hecho. Y esa es la buena noticia. Y lo que Dios ha hecho, el milagro que Dios ha hecho en Cristo, lo ha hecho de manera cabal, rotunda, definitiva. Y Marcos comienza su relato situándonos en la ribera del Jordán y nos presenta a Juan el Bautista, nos presenta su persona y su mensaje. Y recordáis, Juan viene anunciando la llegada de uno que le sigue, que le pisa los talones. Y el que viene detrás de mí, dice Juan, es más poderoso que yo. Pero decíamos que la presencia del heraldo o del precursor nos habla directamente de la llegada del rey. Y decíamos que la salvación que Dios provee está ligada al señorío de Cristo. El que trae la salvación es el rey. Si Él no reina, tampoco salva. Si Él no es príncipe, tampoco es salvador. Así que la única esperanza para los enfermos terminales, la única esperanza para los que están totalmente desahuciados a causa de su propio pecado, es ponerse bajo el estandarte del señorío del Rey, de Jesús, que es el Rey. Juan es el heraldo y Jesús es el Rey. Y por lo tanto, Juan llama a todos a arrepentirse, porque el Rey no comparte su trono. Y porque el Rey no comparte su trono, los egos tienen que plegarse y abdicar. Nosotros tenemos que bajarnos del trono, cederlo al Rey Jesús. Y Juan dice que Él es más grande, Él es más grande en dignidad, Él es mayor en rango que Él, pero porque Él es el Cristo, Él es el verdadero profeta, el profeta definitivo, Él es el sumo sacerdote definitivo, Él es el Rey definitivo, el Hijo definitivo de David. Pero no solo eso, el Señor es superior, porque no solo es el Cristo, sino que es Dios mismo. El que viene detrás de Juan es el Hijo de Dios, dice Marcos. Y por otra parte, su obra, la obra que Él realiza, es mucho más profunda y más eficaz. Yo os bautizo con agua y el agua limpia la piel, pero no alcanza los pensamientos. Pero viene detrás de mí uno que limpia de otra manera, de una manera íntima, de una manera profunda, de una manera radical, de una manera eficaz. Él os sumergerá, no en las aguas del río Jordán, os sumergerá en Espíritu Santo. Y por la obra del Señor Jesús podemos recibir perdón de pecados, una mente nueva, una naturaleza nueva, y podemos recibir un poder nuevo, una capacidad nueva que nos es dada cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas. Ahora vamos de nuevo entonces a la ribera del Jordán. Colócate allí con tu imaginación. Allí está el Bautista, un hombre especial, un hombre diferente, digamos. No es una persona convencional. Y la gente se amontona en el Jordán para escuchar su profecía. Y el joven profeta constantemente está llevando a la gente a mirar más allá de él mismo. No es un predicador que está buscando el aplauso. Él está buscando que todos pongan la mirada no en él, sino en el que viene detrás de mí. No soy yo. El grande me sigue, viene detrás.
No soy yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás os bautiza en el Espíritu Santo. Mi ministerio es solo una sombra, pero la realidad que proyecta la sombra es Él. El que viene detrás de mí, viene detrás de mí. Y ahora os pido que abráis la palabra en Marcos 1 y vamos a leer 3 versículos del 9 al 11. Esto es lo que sigue a la lectura que hicimos en el primer mensaje. Y dice la palabra de Dios, Marcos 1:9, aconteció en aquellos días. ¿En qué días? En los días en que Juan predicaba y decía, viene, viene, viene. ¿Qué aconteció? Que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta ahí la lectura. Así que cuando Juan decía viene y la gente se agolpaba para escucharle, de repente aparece Jesús. Jesús vino. Entra en escena el anunciado y el esperado. Se presenta el más poderoso, el de más rango, el más digno. ¿Y ahora qué? Os advierto que este mensaje es un mensaje un poquito más difícil de seguir. Así que será necesario que te pongas las pilas, que estemos en vilo, que le demos al coco. Espero que el Señor nos ayude. Pídele que el Señor te ayude para no perderte y que me ayude a mí para no perderte, para no perderme yo también. ¿Qué ahora? El Señor viene, el Señor se presenta. Ya no es el que viene porque ya está ahí. Está allí delante de Juan el Bautista. ¿Qué cabe esperar ahora? ¿Qué es lo que toca ahora? Yo creo que lo más natural entonces es que se cancelen los bautismos. Se acabó la purificación en el río Jordán. A mí lo que me cuadra es que en este momento Jesús diga algo como, señores, estoy aquí. Yo soy el verdadero Salvador. Yo soy el que purifica las entrañas y no solamente la piel. Yo soy el Redentor. Yo soy el anunciado por Juan el Bautista. Por lo tanto, aquí se cancelan los bautismos que restan. Juan, buen trabajo. Tu ministerio fiel y bendecido por Dios ha llegado a su fin. Ahora ya no tiene sentido quedarse anclado en la señal cuando ya está aquí la realidad a la que la señal apuntaba. Eso es lo que a mí me cuadra. Llega Jesús y nadie más se bautiza. Porque todo el bautismo era una preparación hasta el momento en que Jesús aparece en escena. Pero en realidad, aunque eso en parte va a pasar, pero la escena que nos describe aquí Marcos es diferente. Jesús no dice eso, sino que se pone en la cola. Se pone en la fila de todos los pecadores que se acercan a Juan pidiendo el bautismo. Para nuestra sorpresa, Jesús no cancela los bautismos que faltan, sino que se coloca Él mismo en la fila de los que se van a bautizar. Por lo menos la escena es extraña. Pero hermano, esto contiene verdades, y espero poder expresarlas. Contiene verdades que no solamente nos pueden alegrar el día, sino que nos pueden salvar la vida. Contiene verdades que nos pueden hacer saltar de gozo. Contiene verdades que nos van a ayudar a cantar la canción que acabamos de cantar con un mayor entendimiento. De hecho, pediré que al final se cante de nuevo esta canción. Y yo creo que la mayoría de nosotros vamos a tener una mayor luz para entender el peso de algunas declaraciones. Dice, Jesús vino y fue bautizado por Juan. ¡Qué raro! Piensa un poco. El Bautista está llamando al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Este es un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo
en el que Dios, por boca de Juan, manda a todos que se enmienden, que se preparen, que dispongan sus corazones para que cuando llegue el rey, las cosas estén bien dispuestas. Dios pide que todos se corrijan para que cuando el Señor venga, encuentre a la gente preparada. Juan ha arrinconado a los pecadores con su mensaje, un mensaje, el hacha está puesta a la raíz. Juan era un mensajero, sí, del Evangelio, porque anunciaba el rey que venía, el rey Salvador, pero un mensaje fuerte también. Ha arrinconado a los pecadores y ahora los está recibiendo, quebrantadito, los está recibiendo para bautizarlos. Ahora, ¿te vienes conmigo con tu imaginación allí al Jordán? Juan recibe a una persona y le dice, hermano, el rey viene. El rey está pisándonos los talones. Dispón tu corazón, abandona tu pecado, confiesa tu pecado. Dice que se bautizaban confesando sus pecados. Confiesa tu pecado, renuncia a tu vida de independencia. Abre tu corazón a Dios y que el Señor se apiade de ti y te dé un lugar en su reino. Lo bautizaba y luego recibía al siguiente. Bien hecho, esto es lo que Dios demanda de ti. Confiesa tu pecado, abandona tu vida independiente de Dios, ábrete para recibir al Rey, corrige todas las cosas, enmienda, nivela tu corazón, que todo monte se baje, que todo valle se rellene, que tu alma esté preparada para la venida del Rey y que el Señor se apiade de ti, que tenga de ti misericordia y tengas parte y suerte en el reino que ya va a ser establecido. Siguiente. Y de repente Juan levanta la vista. Y el siguiente. Juan se queda paralizado porque la persona que se acerca a él es el impecable. Se mete en el Jordán, el creador del Jordán. Y Juan está totalmente confundido. Imagínate esta escena. Yo reúno a mis hermanos Abraham, Rubén, Emanuel, y les propongo levantar unos fondos para hacer un regalo a mi madre. Y se acerca Abraham y me da una cantidad generosa. Y luego Rubén también quiere participar del regalo y abre su mano y pone ahí otra cantidad. Y luego se acerca Emanuel y se suma a la iniciativa y otra cantidad para el regalo. Y en esto veo que se acerca mi madre y ella también trae en su mano su contribución. Yo le diría, no mamá, en esta ocasión a ti te toca recibir. En esta ocasión tú eres la beneficiaria. Aquí tú no tienes que aportar nada. Esto no te corresponde a ti. Tú no tienes que estar aquí. ¿Qué haces tú trayendo dinero? Hermano, aunque el ejemplo es un poco malo, nos ayuda, deficiente más bien, nos ayuda a entender la perplejidad de Juan. Ponte en su lugar. Él es el que está entrando en el Jordán, él es el rey esperado, él es el profeta definitivo, él es el gran sumo sacerdote, él es el Hijo eterno de Dios. Todos los demás que se bautizan están bautizándose preparando la llegada de él. Pero ahora él se acerca para bautizarse también. Tan perplejo está Juan, tan confundido, que Mateo, no Marcos, pero Mateo sí nos dice que en la orilla del Jordán hubo un rifirrafe, hubo un forcejeo entre Jesús y Juan. Os leo el texto. En Mateo 3 dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. El profeta empieza a mover su cabeza y dice, no puede ser. De hecho, las palabras que Mateo recoge son, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y
tú vienes a mí? Esto está del revés. Esto no me cuadra, no me salen las cuentas. ¿Esto qué es, Señor? Soy yo el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Todos nos estamos preparando para tu llegada. Tú has llegado y tú eres el que te bautiza y me pides a mí que lo haga. No me cuadra. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué Jesús está en la fila de los pecadores? Son los sucios los que necesitan limpiarse, no los limpios. Son los pecadores los que tienen que arrepentirse. Son los malos los que tienen que enmendarse. Pero Él, que es el recto de corazón, no tiene que corregirse, no tiene que enmendarse, ningún valle tiene que alzarse, ningún monte tiene que bajarse. Él no tiene que nivelarse, porque Él está perfectamente calibrado, Él está perfectamente nivelado. No necesita ninguna enmienda. ¿Qué hace Jesús en el pelotón de los cobardes que vienen a confesar su cobardía? ¿Qué hace Jesús en el pelotón de los perezosos que vienen a confesar con dolor en su corazón su pereza? ¿Qué hace el Señor en medio de los avaros, de los incrédulos, de los viciosos? ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Cuáles son las fechorías de Jesús? ¿Cuáles serán los pecados que Él confiese cuando entre en las aguas? El apóstol Pedro nos dijo de Él lo que hemos escuchado muchas veces: Él no hizo pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pregunta en su pueblo, pregunta en su barrio, pregúntale a su familia, pregúntale a José, pregúntale a María, pregúntale a sus hermanos, pregunta en el taller de su padre, pregunta en la sinagoga. Nunca, jamás una mirada lasciva. Nunca un chiste grosero. Nunca un gesto de menosprecio hacia sus padres o hacia sus mayores. Nunca una mentira, nunca un fraude. Nunca una respuesta apática ante las necesidades o ante el sufrimiento de sus semejantes. Amor, solo amor, amor perfecto a Dios por encima de todas las cosas, amor perfecto, generoso, bondad hacia sus semejantes. En Jesús todo es virtud, todo es rectitud, todo es nobleza. ¿Por qué? ¿Por qué ha descendido al valle de la vergüenza? ¿Me sigue? ¿A qué viene Jesús? Hermanos, ponga atención ahora. Marcos no lo menciona, pero en el relato de Mateo, que ya he mencionado, en el relato del bautismo, cuando Juan le dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Mateo nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice la Escritura, dice el evangelista, entonces le dejó. Entonces Juan dijo: vale, está bien. Lo que Jesús está diciendo es algo como esto: a ver, Juan, desde tu perspectiva tienes razón. Tú eres el pecador y yo soy el Salvador. Yo no tengo necesidad de limpieza porque no hay nada sucio en mí. Sin embargo, Juan, hay otro punto de vista. Hay algo que se te está escapando. Hay otra manera de ver las cosas. Yo no desciendo a las aguas movido por una necesidad personal de purificación. Yo desciendo a las aguas para cumplir con todo aquello que Dios ha dispuesto que los hombres hagan. No te pierdas ahora. Estoy aquí para someterme con alegría a todas las demandas que Dios ha dispuesto para su pueblo. Es necesario que yo haga perfectamente lo que todos deberían hacer. He venido como hombre para cumplir toda justicia, es decir, para vivir como nadie está viviendo, para vivir como Dios manda.
No te preocupes si todavía no se capta bien. Voy a ir explicándome mejor. Juan, yo debo bautizarme porque Dios ha dicho que todos los hombres deben bautizarse. Y estoy aquí como hombre para cumplir lo que los hombres deben cumplir. Abrazo este bautismo de arrepentimiento porque Dios quiere que todos abracen este bautismo de arrepentimiento. Queridos hermanos, estamos adentrándonos en una doctrina preciosa que está recogida en las páginas de las Escrituras. La obediencia activa de Cristo, como algunos la han llamado, la obediencia activa de Cristo como representante de una nueva humanidad en favor de lo suyo, la obediencia en favor de lo suyo. Lo que trato de decir, y esta es la tesis, es que Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Lo que trato de decir es que Jesús no solo murió, Jesús murió una muerte vicaria, en representación. Y Jesús vivió una vida vicaria, en representación. Se encarnó, fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo, estuvo sujeto a sus padres, cumplió la ley, pagó sus impuestos, se bautizó por nosotros. Y todo eso culminó en su muerte en la cruz del Calvario, que algunos teólogos llaman su obediencia pasiva. Voy a intentar explicarme mejor. Espero llevarte conmigo hasta el final del siguiente razonamiento. Y si me acompaña, tal vez acabes saltando de gozo. Una pregunta. ¿Quiénes son las dos personas más relevantes que han pisado el planeta Tierra? No lo diga en voz alta, solo piénsalo. ¿Cuáles son las dos personas más significativas? Quiero que escuche lo que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5. No hace falta que lo busque, lo leo despacio. Lo que Pablo escribe en su carta a los romanos. Por tanto, dice él, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, Adán es figura del que había de venir. Y un poquito más adelante dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Quiénes son las dos personas más relevantes que han pisado alguna vez este planeta? Adán y Jesús. Básicamente, allí se resume todo. Con la Biblia en la mano podemos decir que esos son las dos personas, los dos hombres más significativos, más relevantes, más determinantes en la historia de nuestra raza. El apóstol está diciendo aquí en este texto que el pecado invadió. Es decir, el pecado es extraño, viene de fuera. El pecado invadió el mundo por medio de Adán. Y cuando Adán pecó, toda la humanidad fue afectada por él, por ese pecado. Fue afectada dramáticamente y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué dice que cuando Adán pecó, todos pecaron? ¿Eso cómo funciona? Pues bien, hermano, funciona de esta manera. No tenemos demasiado tiempo para probar cada una de las cosas que se dicen, pero la enseñanza
creo que está trazada consistentemente, o por lo menos yo lo veo trazado consistentemente en toda la Escritura. Dios, en su libertad, ha decidido tener tratos con los hombres en base a pactos y en base a su relación con los representantes legítimos de ese pacto. ¿De acuerdo? Y por eso Dios tiene tratos con toda la humanidad en base al pacto establecido con Adán y en base a su relación con Adán, por cuanto Adán es puesto como la cabeza y representante legal de toda la humanidad. Eso es lo que está implicado en este texto. El pecado entró por un hombre y por ese hombre la muerte pasó a todos, que la muerte es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo pecaron todos? En Adán. En Adán pecaron todos. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido tener este tipo de relacionamiento en base a un pacto y en base a su relación con el representante de este pacto. Lo que el representante hace se computa en la cuenta no solo de él, sino de todos sus representados. Esto funciona también así en la vida real. Nosotros tenemos representantes legales. Y las acciones de los representantes que han sido establecidos legítimamente cuentan como acciones o decisiones de sus representados. Así que cuando Adán peca, cuando Adán toma la decisión de menospreciar el consejo de Dios, de ignorar su bondad, de desconfiar de su palabra, de hacer las cosas por su cuenta y establecer su propia hoja de ruta, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos imputa legalmente esa rebelión. Es decir, nos hace responsables de ese pecado y cada uno de nosotros nos ponemos bajo las consecuencias también de ese pecado. Dios nos considera en Adán. Y en Adán somos, por lo menos, culpables y corruptos. Culpables por imputación legal. Lo que he dicho, Dios nos hace responsables también a nosotros de su pecado por cuanto Él es nuestra cabeza y representante. Porque cuando Adán pecó, nosotros estábamos en Adán. Y Dios nos consideraba en Adán. Y Dios nos veía en Adán. Y por lo tanto, la acción de Adán se nos pone en nuestra cuenta. Y por imputación legal, nosotros somos culpables también. Pero no solo culpables, somos corruptos. Estamos torcidos. Estamos pervertidos. Y esto no por imputación legal, esto es por nacimiento. Porque cuando Adán engendró, Génesis 5:3 dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán fue creado a imagen de Dios, pero Set porta la imagen de Adán. Por supuesto, porta la imagen de Dios, porque Adán también comunica esa imagen a su hijo Set, pero distorsionada, porque entre Adán y Set hay un descalabro moral, una catástrofe moral, la caída en el pecado. Y ahora, cuando Adán genera o engendra a su hijo Set viene de fábrica torcido, viene corrupto, en maldad me concibió, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Así que en Adán, Dios nos ve en Adán y en Adán somos culpables y somos corruptos. ¿Todavía estás conmigo? Así que estar en Adán es estar en la ruina absoluta. Mientras sigamos ligados a Adán, estamos separados de Dios, bajo su profundo e intenso desagrado, deformados por el pecado y destinados a las agonías de una muerte eterna bajo la justa ira de un Dios justo.
tengo la responsabilidad de decirlo. Y de decirlo una y otra vez, y te advierto que no estoy jugando. Cualquier persona que está en Adán está separada de Dios, bajo el desagrado de Dios y expuesto al castigo eterno de Dios. Porque somos hijos de Adán, somos enemigos de Dios desde la primera vez que el corazón nos late en las entrañas de nuestra madre. Lo que se suele llamar el pecado original. Sin embargo, hermanos, en el versículo 14 se nos dice, 14 no de nuestro texto base, sino del texto de Romanos que he leído, se nos dice que Adán es figura del que había de venir. En otras palabras, Adán es un tipo de Cristo. Pero ¿en qué sentido Adán es tipo de Cristo? La respuesta es sencilla, hermanos. De la misma manera en que Adán fue establecido como cabeza y representante legal de toda la raza, y que sus acciones no solamente le afectaban a él personalmente, sino que afectaban a toda la raza que él representaba, de esa misma manera, Cristo es levantado por Dios como una nueva cabeza y un nuevo representante de una nueva humanidad, de un nuevo pueblo. Y las acciones de Cristo repercuten y se ponen en la cuenta y computan para todos sus representados. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, en su primera carta a los Corintios, llama a Cristo, a Jesús, el postrer Adán. Él dice, así también está escrito, 1 Corintios 15, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y un poco más adelante dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Tal palo, tal astilla. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, hay muchas cosas aquí, pero me voy a detener solo en una. No dice el segundo Adán, ¿te has fijado? Como si pudiera haber un tercero y un cuarto y un quinto. Dice el postrer Adán. ¿Qué es postrer? El último. El primer Adán y el último Adán. Solo hay dos. Solo hay dos. El primer Adán, que es culpable, está sucio y es rechazado. Y el último Adán, que es justo, santo y bendito. Ahora, regresemos de nuevo a nuestro texto. Lo leo de nuevo. Y quiero probar esto un poco más. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, dice Marcos. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que fíjate en la escena. El Hijo sale del agua, el Padre le habla desde los cielos, y Dios el Espíritu desciende sobre el Hijo en forma corporal como de paloma. Que el Señor nos ayude a ver la maravilla de esta manifestación trinitaria. Ahora, en el Evangelio de Juan, el apóstol nos da un detalle que para mí es no solo interesante, sino importante. Un detalle adicional. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan se nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, ese es el detalle, y permaneció sobre él. Se puede traducir de esta manera, y se posó sobre él, o hizo escala sobre él. Ahora, algunos han pensado que el hecho de que el Espíritu se manifieste en forma de paloma comunica que el ministerio de Jesús iba a estar marcado por la mansedumbre, por la sencillez, por la pureza, y todo eso está representado en este animal, en la paloma. Si bien el ministerio de Jesús
va a estar marcado por todo eso, yo creo que el Señor va por otro lado. Yo creo que la intención divina, al manifestarse de esta forma, va por otro lado. Cuando yo leo que el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Jesús y se posa sobre Jesús, se cierne sobre Jesús, me vienen a la mente dos pasajes del Génesis. En primer lugar, ya lo he mencionado en alguna ocasión. El hecho de que el Espíritu se posó o permaneció sobre Jesús en forma de paloma trae a mi memoria los vuelos de aquella paloma que Noé soltó del arca. ¿Recordáis la historia? Dice que todo el mundo había quedado anegado en agua, las aguas de la maldición. Dios había castigado a la raza humana por medio de un diluvio, un juicio universal. Y ahora las aguas habían cubierto toda la faz de la tierra. Y después de mucho tiempo en el arca, la tormenta cesó. Porque en la ira Dios se acuerda de tener misericordia. Y Dios había apartado para sí un remanente. Los había hecho entrar en un barco salvavidas. Y ahora las aguas empiezan a decrecer. Y después de 40 días de que el arca había encallado en los montes de Ararat, Noé abre la única ventana y suelta dos aves, un cuervo y una paloma. Y la Escritura nos dice, no me voy a parar en muchos detalles, pero la Escritura nos dice que en su primer vuelo la paloma voló y planeó sobre la faz de las aguas y luego regresó al arca. Y Noé entendió que no era el momento de salir. ¿Por qué? Porque entendió que en ese vuelo la paloma no tuvo descanso. No tuvo descanso porque no había un solo lugar donde pudiera posarse. Tuvo que volar sin tregua y solamente descansó hasta que regresó al barco. Pero 7 días más tarde volvió a soltar la paloma. Y cuando la paloma regresó, Noé se dio cuenta de que las aguas se habían retirado. ¿Por qué? ¿Por qué llega este hombre a esa conclusión? Porque la paloma, nos dice el relato de Génesis, y esto es historia. Esto no es una parábola, no es un cuento, no es una forma de contar realidades espirituales, esto es historia. Porque la paloma traía en su pico una ramita de olivo verde recién cortada, como dicen algunas versiones. Y cuando Noé vio que la paloma traía en su pico una ramita de olivo recién cortada, se dio cuenta de que ya las aguas de la maldición no estaban cubriendo toda la faz de la tierra. Había ya por lo menos un olivo que estaba por encima de la maldición, por encima del juicio, por encima de las aguas, que había un lugar donde la paloma había podido posarse, había podido hacer escala a la paloma. Había encontrado un lugar donde reposar su vuelo. Yo creo que ya lo estás viendo, ¿no? El Espíritu viene como una paloma en vuelo. Aquella paloma era una paloma de verdad, no era el Espíritu en Génesis 1, era una paloma, un ave. Pero ahora el Espíritu toma forma de paloma para posarse sobre el verdadero olivo, sobre el único que no está afectado por la maldición. Todo el mundo está afectado por la maldición. Todo el mundo está bajo el juicio. Todo el mundo, excepto uno, el amado de Dios, el Cristo de Dios, el bendito de Dios. Él puede ser la habitación permanente de la paloma. Allí la paloma puede venir y hacer su nido para siempre, porque Él no está bajo maldición. Él es el ungido. Él es el ungido y solo Él es el ungido. El Espíritu no reposa sobre Juan porque no puede hacerlo. Si Él no estuviera allí, la Santa Paloma tendría que seguir volando. Tampoco lo hace sobre la Virgen María, ni sobre ningún santo de la antigüedad. El Espíritu no reposa sobre Enoc, no reposa sobre Moisés, en este mismo sentido, por supuesto. No reposa sobre Elías, no reposa sobre Isaías, no reposa sobre nadie más. Jesús es el único que es ordenado por Dios como ungido para impartir sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Isaías 11:2 anuncia: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia.
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Hermanos, la venida del Espíritu en esta hora sobre Jesús marca el inicio de su ministerio público. Aquí, en este momento, Jesús es ungido para realizar el ministerio que el Padre le encarga y es autorizado por Dios para ejercerlo. En un sentido, como dice Sproul, este momento es la ordenación de Jesús. Aquí es donde Él comienza su vocación como el Cristo de Dios. A partir de aquí, Él y solo Él puede decir plenamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo, el año agradable al Señor. Así que, quien quiera que sea, no busques en nadie más. No busques en nada más. Los gobiernos no han sido ungidos por Dios. La Santa Paloma se posó sobre Jesús. El mercado y el mundo empresarial no han sido ungidos por el Señor. El mundo del entretenimiento, con sus consolas y con su juego olímpico y con sus películas y con sus conciertos, no han sido ungidos por Dios. María Auxiliadora no ha sido ungida por Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni Lady Gaga, ni el Real Madrid, ni tu novia. La paloma se pone sobre los hombros de Jesús. Si tú tienes necesidad de consuelo, si tienes necesidad de descanso, si tienes necesidad de satisfacción, si tienes anhelos de una vida abundante, si quieres libertad sobre vicios, si necesitas el perdón de los pecados, no hay nadie más que sea ungido. No busques en los no ungidos, no busques en el dinero, no busques en el trabajo, no busques en la fama, no busques en el entretenimiento, no busques en las personas, no busques en tus nietos, no busques en tus abuelos, no busques en tu esposa, no busques en la iglesia evangélica. Solamente uno. Jesús es el ungido. Él y solo Él es el ordenado divinamente para traer sabiduría, temor de Dios, consejo, paz, liberación, perdón, descanso, satisfacción, vida en plenitud. Él y solo Él. Y creo que en un sentido el Señor quería que hiciéramos esa conexión, que los que estaban allí viendo esa escena conectaran el vuelo de aquella paloma con el santo vuelo del Espíritu Santo. Él es el que perdona, el que destroza las prisiones del vicio, el que sana las heridas del abuso sexual, el que da capacidad a las personas para perdonar cosas que parecen imposibles de perdonar. Él, y Él está aquí. El segundo de los textos que viene a mi mente es Génesis 1 al 2. Y aquí es donde quiero hacer más énfasis. Este texto nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero leerlo en otra versión, porque esta palabra movía es un verbo que en hebreo se puede traducir más bien como... Bueno, leo esta versión. Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. De hecho, este verbo es el mismo que Moisés usa en Deuteronomio 32 cuando dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, revolotea. El mismo verbo. Por eso algunas versiones, muchas, traducen: y el Espíritu aleteaba, y el Espíritu revoloteaba. Se hizo una traducción del hebreo al arameo, una traducción muy temprana del Antiguo Testamento. No de todo el Antiguo Testamento, pero de la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento. Y en esta traducción, llamada el Targum o el Targum, del Pentateuco, este versículo se tradujo de esta manera al arameo. En realidad no era una traducción propiamente dicha, era una traducción explicativa, digamos. Una traducción que incorporaba elementos interpretativos y que se usaba pues en la liturgia, ¿no?
Y lo tradujo de esta manera: y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Y esta idea, entiendo que era conocida por todos los que recibieron en primer lugar el Evangelio de Marcos. Así que creo que, de nuevo, es la intención divina que conectemos lo que está ocurriendo en el Jordán con lo que ocurrió en los albores de la creación. Allí el Dios Trino, Dios, el Verbo, y dijo Dios, y el Espíritu que aleteaba. Ahora aquí en el Jordán, Dios hablando desde los cielos, el Hijo saliendo de las aguas y el Espíritu aleteando como una paloma. Allí, entonces, en el Génesis, Dios creando y poniendo sobre toda la creación un Señor, Adán, como Señor de toda la creación, y luego declarando: todo es bueno en gran manera. Aquí, en el Jordán, el Dios Trino creando algo nuevo. Ayer, el Génesis. Hoy, iniciando la regénesis. Creando un nuevo hombre, Jesucristo, y dando sobre él su beneplácito. En él mi alma tiene contentamiento. Hermano, asómbrate. Celebra la misericordia de Dios, porque ¿sabes lo que está pasando? Se nos concede un nuevo representante. Se nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo. No tenemos por qué perecer en Adán. La oscuridad ya no tiene por qué prolongarse y tragarnos, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Jesús es nuestro hombre. El cielo nos regala un hijo. Jesús ahora es nuestro hombre, Él es nuestro representante, Él es nuestro abanderado, Él es nuestro héroe, Él es nuestro capitán, Él es nuestro defensor, Él invierte nuestra suerte, Él nos asegura una mejor herencia. En Adán lo hemos perdido todo, pero en Él todo es nuestro. Eso significa, hermanos, y ahora no pierdas esto, eso significa que al final, en el día del juicio, yo no tendré nada que ver con el fracaso de Adán. Cuando Dios eche su plomada, nada torcido observará en mí, porque lo que Dios estará midiendo no será mi conducta. Lo que Dios estará midiendo será la conducta de mi representante. La obediencia perfecta de Jesús desde Belén, desde el pesebre hasta el Calvario, esa es la que el Señor contará como mía. En Adán pequé, pero en Cristo obedecí. Sí, no obedecí yo literalmente, obedeció Cristo. Lo hizo Él, no yo. Pero su obediencia y su mérito son imputados legalmente y puestos en mi cuenta. Así que yo soy contado como si siempre, exclusivamente y de la manera más perfecta, hubiese cumplido la voluntad de Dios en todas las cosas. A los ojos de Dios, y hablo legalmente, a los ojos de Dios, mi posición ahora mismo es inmejorable. ¿No te lo crees? Sí, espero que sí. A los ojos de Dios, legalmente, yo no estoy diciendo que yo no deba crecer en mi carácter, en mi conformidad a Cristo. Claro que sí, pero a nivel posicional, legalmente, a los ojos de Dios, mi situación no se puede mejorar. Estoy en Cristo. Ya está todo dicho. Esa es la gran doctrina del Nuevo Testamento. Esas dos palabras resumen un universo glorioso de verdades. Estoy en Cristo. Y como estaba en Adán cuando se arruinó todo, estoy hoy en Cristo.
Bendito sea el nombre de Dios. Y en Cristo estoy en el amado. Y en el amado soy amado. Soy amado en el amado. Soy acepto en el amado, dice Pablo a los Efesios. Nos hizo aceptos en el amado. En Cristo soy recibido, soy honrado, soy besado. En Cristo soy sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas, juntamente con Él, en lugares celestiales. Por eso comenzamos el culto como lo comenzamos. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no tendré miedo. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diré en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta, regocíjate, gloríate, consuélate, afírmate, ponte las botas, sáciate, publica sus proezas, descansa. El Comité de Evangélicos Unidos en el Evangelio, redactó en 1999 un documento que se llama El Evangelio de Jesucristo, una celebración evangélica. Mayo del 99. Aquí participaron muchos líderes prominentes, gente piadosos, ¿no? No recuerdo muchos, pero sé que en el comité de consulta, Gruden, Donald Carson, John Stott, etcétera, etcétera. Quiero leer una afirmación que ellos hacen. Ellos hacen después de un preámbulo una serie de afirmaciones y negaciones. Porque viendo la necesidad de que estuviésemos unidos en el Evangelio. ¿Qué es lo que es el meollo de nuestro? Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero ¿qué es lo que constituye la base de nuestra unidad como cristianos? La novena afirmación dice lo siguiente: afirmamos que la obra de salvación de Cristo incluye tanto su vida como su muerte a nuestro favor. Declaramos que fe en la perfecta obediencia de Cristo, por la cual Él cumplió todas las exigencias de la ley de Dios a nuestro favor, es esencial para el Evangelio. Negamos que nuestra salvación se logre exclusiva o simplemente por la muerte de Cristo, sin referencia a su vida de perfecta justicia. Hermanos, ¿por qué es esto así? Porque, hermanos, si lo único que recibimos nosotros, en base a la obra de Cristo en la cruz, es el perdón de los pecados, pues seríamos hallados inocentes. ¿De acuerdo? Con nuestro expediente en blanco. Ya han desaparecido ahí nuestros desvaríos, nuestros disparates, nuestras locuras, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras mentiras, todo limpio. Estaríamos con una hoja en blanco, con un expediente inmaculado, pero vacío. Y lo que Dios demanda no es un expediente en blanco. Lo que Dios demanda es un expediente lleno. Lo que Dios demanda no es solo inocencia, es justicia. Lo que Dios quiere no es solo que no pequemos. Lo que Dios quiere es que cumplamos cabalmente todas las ordenanzas y todas las leyes de su santa ley. Lo que Dios quiere no es un expediente vacío, es un expediente repleto que recoja el historial de una vida perfecta, digna de un Dios que es perfecto. Si lo único que recibiéramos es el perdón de nuestros pecados en base a la muerte de Cristo, no sería suficiente. Pero, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no solo recibimos el perdón de pecado en base a la muerte de Cristo. Nosotros recibimos, hay una doble imputación. Una doble imputación. A Jesús se le imputan nuestros pecados. Él no los hizo, los hice yo. Pero Él es tratado como si los hubiera hecho. Pero, por otra parte,
se imputa la justicia de Cristo a mi cuenta. Yo no hice la justicia, yo no hice esas obras, yo no me arrepentí cuando debía, yo no cumplí con lo que tenía que cumplir. Él lo hizo, pero se me cuenta a mi favor. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí? Estamos llegando a la mitad. Estamos llegando al final, no te enfades. Dice John Owen, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino por nosotros, quienes estábamos obligados a obedecer, pero no podíamos. Cristo no estaba obligado a obedecer, pero por un acto libre de su voluntad lo hizo. Dios le dio este honor de que obedeciera en lugar de toda la iglesia, a fin de que por la obediencia de uno, como hemos leído antes, los muchos fueran constituidos justos. La obediencia de Cristo sería aceptada en lugar de la nuestra en cuanto a nuestra justificación. J.I. Packer lo dice de esta manera. En la teología clásica protestante, la frase «la imputación de la justicia de Cristo» significa específicamente que los creyentes son justos y que tienen justicia ante Dios por ninguna otra razón, sino porque Cristo, su cabeza, era justo ante Dios y ellos son uno con Él, participantes de su condición y de su aceptación. Dios los justifica al traspasarles, por causa de Cristo, el veredicto que la obediencia de Cristo merece. Dios los declara justos porque los considera justos y les acredita justicia no porque considere que ellos han guardado personalmente su ley, sino porque los considera unidos a aquel que la guardó representativamente. Hasta ahí la cita. Y quiero llegar al final del mensaje, pero nos queda todavía un texto glorioso que exponer, un versículo que exponer de nuestro texto que hoy era corto. Hemos dicho que si estamos en Adán, estamos fritos, que la única esperanza es estar en Cristo. La pregunta es, ¿cómo puedo estar en Cristo? Mi pregunta es, ¿a ti quién te representa? ¿Quién es tu representante? ¿Quién te representa a ti? Cuando Dios eche la plomada, ¿dónde la va a echar? ¿Sobre Adán o sobre Cristo? ¿Estás seguro de que te representa a Cristo? Mira que esto es importante. Esto es vital. Esto es capital. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Si hay alguien aquí que dice, yo estoy dudando, yo no sé realmente si me representa a Cristo o si me representa a Adán. Cuando el apóstol Juan iba a terminar su evangelio, él escribió cuál era el propósito, su motivación para escribir lo que escribió. Y en el versículo 31 del capítulo 20, el apóstol Juan dice que habría un montón de cosas que escribir de Jesús. De hecho, si se recogiera todo, no habría lugar para los libros que habrían de escribirse. Pero estas cosas que yo he escrito, dice él, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, la vida está en Él. Pero lo que nos vincula a Él, lo que hace que seamos vistos en Él, es la fe. La fe nos vincula al Señor. He escrito estas cosas para que por la gracia de Dios podáis poner toda vuestra confianza en ellas. Y habiendo puesto toda vuestra confianza en ellas, entonces sois considerados en Cristo y sois considerados, por tanto, justos, justificados, pues, por la fe. Sé que es tarde, que nuestras mentes ya están cansadas, la tuya y la mía, pero unos minutos más de mantenerte en vilo, porque estoy esperando que el poder de Dios se manifieste. Espero que si alguno ha entrado a este salón desahuciado en Adán, pueda salir de esta sala a salvo en Cristo. No tengo ninguna otra motivación en esta mañana. No quiero salir bien parado de aquí. Ni busco aplauso, ni busco entretener, ni estoy cumpliendo mi responsabilidad.
Tengo el anhelo firme de que si alguno entró desahuciado en Adán, salga a salvo en Cristo, para la gloria de Dios y para su alegría y la nuestra. Ahora, volvamos a nuestro texto, el versículo que nos falta. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira qué frase. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, ese es el testimonio del Padre sobre Jesús. Si tú desde tus entrañas puedes gritar: sí, amén, lo creo, eso es, habrás pasado de muerte a vida. Esta declaración que viene del cielo, de la voz del Padre, combina por lo menos 2 versículos del Antiguo Testamento y a lo mejor 3 versículos del Antiguo Testamento. Y déjame que los mencione rápidamente. En primer lugar, el Salmo 2, donde se nos dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Salmo 2. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Así que este es el primer texto del que se nutre esa declaración del Padre. Una declaración en el Salmo 2 que se solía hacer en la investidura de los reyes. Y aquí con esta declaración el Padre está diciendo: el carpintero de Nazaret, que está en las aguas del Jordán, Él es el Rey. Él es mi Hijo sobre el cual he decretado: Él es el que heredará las naciones. Él es Rey y príncipe para siempre sobre el monte de Sión. Él es el que sostendrá el cetro por los siglos de los siglos. Él es el Rey. Quiero decirte, quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre eso? ¿Él es el Rey? ¿Él es el Rey de tu vida? ¿O todavía tú conduces tu vida como bien te parece? Si tú conduces tu vida como bien te parece, estás en Adán. Pero si en esta mañana tú dices: se acabó, suelto mis armas, me olvido de mí, me arrepiento, me bajo del trono, abdico de mi trono. ¿Qué abdico si el trono nunca ha sido tuyo? Reconozco que soy un rebelde, eso es mejor, eso es teológicamente más correcto. Reconozco que soy un rebelde, he querido mandar cuando no soy rey, he querido conducirme como a mi buen juicio, pero yo ahora digo amén a la declaración del Padre, digo que el Padre tiene razón. Escucho esa declaración. Los fariseos chiflaban con Jesús, se reían de Él, se mofaban, lo clavaron al final de la cruz. Pero Él es el Rey, Él es mi Rey. Y yo me arrepiento hoy de haber sido independiente, de haber sido rebelde. Y estoy dispuesto a ponerme de rodillas y ponerme a sus órdenes hasta el final. El segundo versículo del que se nutre la declaración del Padre es Isaías 42, donde dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu en él, sobre él traerá justicia a las naciones. Aquí Isaías empieza a hablar del siervo, allí del rey, pero ahora del siervo. Porque Jesús es tanto rey como siervo, y es un siervo sufriente. De hecho, el canto más conocido de todos los cantos acerca del siervo de Jehová es el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y luego enseguida dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y fue menospreciado. No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. La primera declaración dice que Jesús es el rey legítimo. La segunda declaración dice que Jesús es el siervo sufriente que dio su vida en rescate de muchos. El que murió de manera sustitutiva, como un sustituto inocente por los pecadores. ¿Qué dices a eso?
¿O todavía estás confiando en tu bondad? Todavía dices, bueno, yo más o menos, he hecho cositas malas, pero he hecho también cositas buenas, todos los días veo a personas que están en un estado más chungo que el mío. Yo, hombre, no soy una mala persona, tampoco hay que ponerse... Si todavía estás así, estás en Adán. Pero si ves a Cristo como tu única esperanza, muriendo por tus pecados, si tú puedes escuchar esa declaración de Dios Padre, proclamándole Rey y proclamándole el siervo sufriente que muere para que los pecadores puedan ser limpiados y perdonados. Si tú puedes decir, sí, lo creo, eso es verdad para mí, abandono la confianza en mi justicia, en mi religiosidad, en mi bondad, en mi desempeño, no tengo esperanza en mí, no soy bueno, soy malo, no puedo salvarme a mí mismo, soy impotente totalmente, solamente puedo poner mi confianza en el Cristo de la cruz, solamente puedo gloriarme en la cruz de Jesucristo. Si esa es tu confesión, entonces estás en Cristo y tienes vida eterna. Quizá el tercer versículo, esto es solo quizá, es cuando en Génesis 22:2 Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Mi hijo es el Rey, en el que tengo complacencia es el siervo sufriente, pero el amado. Y quizá Dios quería que hiciéramos también conexión con este versículo en Génesis. Isaac fue librado, pero Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Termino pidiéndote que vengas al Señor. Jesús es nuestro representante. Él ha vivido la vida imposible de vivir para nosotros y la ha vivido de manera vicaria, sustitutiva, representativa. Él ha muerto la muerte insoportable. La ha muerto para que nosotros no tengamos que morir. ¿Estás en Cristo? Entonces tienes toda la bendición de Dios. Entonces tienes toda la aprobación de Dios. Y espero que si estás entendiendo esto, sé que si estás entendiendo esto, tendrás unas ganas renovadas de vivir en santidad y en pureza. Si tu conclusión es, entonces tengo todo el favor de Dios y mi situación legal es inmejorable, entonces puedo vivir como yo quiera. Entonces es que no te estás enterando de nada. Y el Espíritu Santo de Dios no ha hecho mella siquiera en tu corazón. Y si tú estás aquí y no sabes realmente si estás a salvo, si estás en terreno seguro, quiero decir de nuevo esta frase que dijo el Padre sobre la ribera del Jordán, sobre su Hijo, y quiero que en tu corazón tú corras y te abraces a eso. Este es mi Hijo amado. En Él mi alma encuentra contentamiento, en Él tengo complacencia. Él es el Rey. Despójate, dale las riendas de tu vida. Reconócele como Señor. Confiesa que Jesús es el Señor. Confiésalo ahora mismo. Él es el Cordero de Dios. Él es el chivo expiatorio. Él es el chivo expiatorio. Él es el Cordero de Dios. No confieses en tu bondad. Pon tu confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz. Y luego descansa. Y luego descansa porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y no solamente no hay condenación, es que todas las bendiciones nos son otorgadas. ¿Que cómo lo sé? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, todo, no solamente no hay condenación, tenemos todo el amor de Dios. Todo el amor y la bendición y la dicha y la plenitud y la gloria están en Cristo